Hola amigos, bienvenidos a la cuarta parte de la serie Gotas de Agua Viva. En esta ocasión vamos a estar siguiendo con la lectura del capítulo que os comenté a la vez anterior, que tenía 20 páginas del librito Fe y Obras. En esta ocasión vamos a empezar a leer en su página 70, la página 70 de este libro, del capítulo titulado La calidad de nuestra fe. Y empezamos estudiando lo que es justificación por la fe. El subtítulo dice: esto es justificación por la fe. Nos dice la autora: ¿y qué es creer? Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Por eso reclamamos esta justicia de Cristo, creemos en ella y es nuestra justicia. Por tanto, aquí lo tenemos claramente. La fe es creer, tener la certeza absoluta de algo que no se ve. Y en este caso, creer el Evangelio, ¿qué significa? Pues lo ha resumido perfectamente la sierva del Señor. Eso lo hablé en un vídeo que hice con unos hermanos por Zoom que se titula El poder de Dios en el Evangelio. Ahí hablo con multitud de textos bíblicos acerca de eso, pero aquí la autora lo ha resumido de una forma muy buena. Aceptar plenamente que Jesús murió como nuestro sacrificio. Punto número 1. Que Él se hizo maldición por nosotros. Punto número 2. Y eso quiere decir que tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Y esto que conlleva a que nos imputó su justicia sería el punto número 3 y el punto número 4. Esto es básico para poder saber de qué hablamos cuando reclamamos la justicia de Cristo, para poder saber inteligentemente qué es aceptar la justicia de Cristo. Fijaros, Él es nuestro Salvador. Nos salva porque dijo que lo haría. Mateo 1:21 dijo que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Por lo tanto, como Él lo dice y Él es la verdad, obviamente lo va a cumplir. Y lo cumplió, de hecho, con su sacrificio en la cruz. Y nos pregunta Elena White: ¿hemos de participar en todas las discusiones en cuanto a cómo puede salvarnos? ¿Tenemos en nosotros mismos la bondad que nos hará mejores y que nos limpiará de las manchas y las tachas del pecado, habilitándonos entonces para acudir a Dios? Nosotros simplemente no podemos hacerlo. Nada de esto que hemos leído, o que os he leído, podemos hacer por nosotros mismos, solo mediante Cristo y por su sacrificio en la cruz. ¿No saben que cuando el joven rico se acercó a Cristo y le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna, Cristo le dijo que guardara los mandamientos? El joven contestó: todo esto lo he guardado. Él creía que ya guardaba los mandamientos, el joven rico. Pero el Señor quería que entendiera que esta lección se aplicaba a él. ¿Qué más me falta?, preguntó el joven rico a Jesús en Mateo 19:20. No percibía que había algo que se refería a él, o por qué no había de tener la vida eterna. Lo he guardado, dijo. Ahora Cristo toca el punto débil de su corazón y le dice: bien, dices que lo has guardado, pues ven y sígueme y tendrás vida eterna. Pero luego, claro, ¿qué nos encontramos? ¿Qué dicen los evangelios que hizo el joven? Se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Era un joven rico, era muy rico y tenía muchas posesiones. Él decía que guardaba los mandamientos, pero cuando Jesús le dice: ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme, eso implicaba dejar todas sus posesiones. ¿Y qué hizo? Prefirió sus posesiones, prefirió lo suyo, prefirió sus obras en vez de seguir a Cristo. Ahí se demostró que realmente no estaba guardando los mandamientos y que no se pueden guardar si no es por el poder de Cristo en uno. Fijaros, ahora nos habla de eso. Dice: ahora bien, Él no había guardado los mandamientos en absoluto. Debía haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haberse asido de su justicia. Entonces, y solo entonces, al poseer la justicia de Cristo, hubiera podido guardar la ley de Dios. El joven magistrado no podía violar la ley. Debía respetarla, debía amarla. Entonces Cristo habría aportado el poder divino para combinarlo con los esfuerzos humanos. Con lo cual está muy bien decir que guardamos los mandamientos, pero no los guardamos realmente, y nos es para salvación, a no ser que aceptemos primero la justicia de Cristo y su poder se une a nuestros esfuerzos para que realmente los guardemos de corazón. Si no, son puras obras. A veces alguien conoce la fe y dice: hoy pues este sábado voy a la iglesia, ya guardo el sábado, ya soy salvo. Bueno, está muy bien, por supuesto, guardar el sábado e ir a la iglesia, empezar así al menos. Pero eso no te salva. Es una obra tuya. Hasta que no aceptes a Jesucristo como tu Salvador de forma inteligente, aceptes su justicia y actúes acorde a esa fe,
Él no te podrá impartir su poder divino porque tú aún no lo habrás querido. Y por tanto, todo lo que hagas serán obras tuyas, serán sin el refinamiento del poder de Cristo en ti, con lo cual no serán nada, no tendrán ningún valor, porque nada nuestro tiene ningún valor, solo la fe de Cristo nos salva. Obviamente, cuando digo que no tiene ningún valor nada de lo que hacemos, y si lo hacemos por nosotros mismos, sin contar con Cristo, eso es a lo que me refiero. Obviamente debemos hacer cosas, pero siempre teniendo el foco en Cristo, sabiendo que por nosotros mismos nos es imposible guardar la ley o hacer alguna obra buena. Es siempre por el poder de Dios. Fijaros cómo sigue diciendo: Cristo tomó sobre sí la humanidad por nosotros, revistió su divinidad y la humanidad se combinaron. Mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga y no lograrán otra cosa que un fracaso. Y esa es la clave: actuar pero con la ayuda del poder divino, subyugados, siendo partícipes por la naturaleza divina de Cristo, por su Espíritu viviendo en nosotros, por la fe en nuestros corazones. Mediante una fe viva, por medio de la ferviente oración a Dios y dependiente de los méritos de Jesús, somos revestidos con su justicia y somos salvados. ¿Qué dice? Mediante fe viva, por medio de la ferviente oración a Dios y dependiendo de los méritos de Jesús. Solo así somos revestidos de su justicia y nos hace efecto. Realmente somos salvados. Si no, nos engañamos. Oh sí, dicen algunos, somos salvados sin hacer nada. En realidad soy salvo, no necesito guardar la ley de Dios. Soy salvo por la justicia de Cristo Jesús. Pues bien, esto no es así. Cristo vino a nuestro mundo a fin de elevar todos los hombres de regreso a la lealtad a Dios. Tomar la posición de que puedes levantar la ley de Dios porque Cristo lo ha hecho todo es una posición de muerte, porque tú eres tan ciertamente un transgresor como cualquiera. La fe de Jesús, aceptar la justicia de Cristo, lleva precisamente a guardar todos los mandamientos de Dios de corazón, no de forma legalista. Él vino, como dice muy bien el texto, a cumplir la ley. Plerú en griego, que significa más bien que cumplir, llenar la ley. Él vino a darnos un ejemplo de cómo guardarla. No vino a anularla como cree el mundo cristiano en general, ni mucho menos a abolirla. Para nada, nos vino a dar ejemplo de cómo guardar la ley y de esta forma derrumbar todas las leyes humanas de los ancianos y rabinos del pueblo de Israel que habían puesto tantas cargas a las personas para no hagas esto en sábado, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas tal, que al final no se podía guardar, y con los otros mandamientos igual, se habían perdido a tal modo que ya no tenían nada que ver con lo que decía la Torá. Fijaros, ¿qué nos dice más? Entonces, ¿qué es? Es oír y ver que con la justicia de Cristo que haces por fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su deber divino, puedes guardar los mandamientos de Dios. Esa es la fe de Jesús y tenemos que creer eso. Con la ayuda de su poder divino podemos guardar realmente los mandamientos de Dios. ¿Y cómo llega el poder divino? Si aceptamos su justicia. Nadie será salvo en la indolencia, o nadie será salvado en la indolencia. Ahora bien, nosotros queremos esta fe, pero ¿será el hombre salvado en la indolencia? ¿Puede ser salvado sin hacer nada? Jamás, jamás. Él debe ser un colaborador de Jesucristo, no puede salvarse a sí mismo. Como dice 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y cómo es esto? Todo el cielo está trabajando para elevar a la raza humana de la degradación del pecado. Todo el cielo está abierto para los habitantes de la tierra. Los ángeles de Dios son enviados a ministrar a los que han de ser herederos de salvación. Filipenses 2:13 nos dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es esa fe que obra lo que ustedes quieren. ¿De qué manera obra? Obra por amor. ¿Qué amor? Pues el amor que fulgura de la cruz del Calvario. Se levanta a mitad de camino, entre la tierra y el cielo, y la salvación se tiene mirando a esta cruz. El Padre la aceptó, y la hueste angélica se llegó hasta la cruz, y Dios mismo se inclinó aceptando el sacrificio. Satisface la exigencia del cielo, y el hombre puede ser salvo por medio de Jesucristo, si solo tiene fe en Él.
El hombre es reconciliado con Dios y Dios con el hombre mediante el sacrificio pleno y perfecto y completo. Ahora bien, hermanos, ¿queremos fe? ¿Queremos educar el alma en la fe? ¿Queremos que cada paso sea un paso de fe? ¿Queremos fe en este sacrificio que ha sido hecho por nosotros? Sin duda alguna. Dice Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, por tanto, cuando vemos un rayo de luz, queremos hacerlo nuestro. El diablo está trabajando contra esto todo el tiempo. Jesucristo en la cruz del Calvario da testimonio de la fe que obra por amor. Es el amor que Él ha manifestado por mi alma. Cristo ha muerto por mí. Él me ha adquirido a un costo infinito y ha expiado todo lo que es ofensivo a Dios. Debo ser un colaborador suyo. Debo tomar su yugo sobre mí. Debo llevar el yugo de Cristo. Debo levantar sus cargas. Debo enseñar a otros cómo elevarse del estado pecaminoso en el que me hallaba y cómo asir por medio de una fe viva la justicia que es en Cristo Jesús. Esa es la única manera como el pecador puede ser salvado. Una persona me preguntó en un comentario del vídeo anterior de Gotas de Agua Viva, me gustaría saber cómo tengo que hacer para vencer el pecado. Pues esto es un primer paso. Si ves este vídeo, verás cómo se hace. De forma resumida sí, pero de forma resumida y clara. Y luego es una experiencia que debemos tener nosotros, un trabajo personal con Dios. De igual forma, si Dios quiere, voy a hacer un tema desarrollado sobre cómo vencer el pecado. Pero para empezar hay que tener claro esto. La justicia de Cristo, aceptar sus méritos, aceptar justicia y vivir conforme a esa fe. Eso es lo que nos salva del pecado. Ya que la combinación del poder divino con nuestros esfuerzos nos hacen vencer, nos hacen resistir la tentación. El último subtítulo por hoy. No pueden salvarse a sí mismos. Ahora bien, ustedes pueden aferrarse a su propia justicia y pueden pensar que han tratado de hacer lo correcto y que después de todo, con esto serán salvos. No pueden ver que Cristo lo hace todo. Debo arrepentirme primero, dicen algunos. Debo avanzar hasta aquí por mí mismo, sin Cristo, y entonces Cristo sale a mi encuentro y me acepta. No podemos dar un solo paso sin Cristo. Podemos hacer obras nuestras, por supuesto, pero no tienen valor, porque no están subyugadas por este amor del Señor y por este poder divino. Todo debemos hacerlo con Cristo. Cada paso que damos ha de ser con Cristo, si no, no tiene ningún valor para nuestra salvación. De hecho, no nos lleva a salvación, nos lleva a obra propia. Ustedes no pueden tener un pensamiento sin Cristo. No pueden tener la inclinación de acudir a Él a menos que Él ponga en movimiento influencias e impresiones su espíritu en la mente humana. Ya lo vimos el otro día, incluso el arrepentimiento es obra de Cristo. Nosotros tenemos ganas de Dios o vemos que realmente nos tenemos que arrepentir cuando conocemos ciertos temas bíblicos. Por el poder de Cristo también, porque Él actúa y nos influencia. Por el poder de Dios. Eso nunca saldría de nosotros mismos. Si no, leed Romanos 7 y veréis la experiencia del hombre sin Cristo. Y luego leed Romanos capítulo 8 y veréis la experiencia del hombre con Cristo. Nada que ver, es restauración total. Y si hay un hombre sobre la faz de la tierra que tiene alguna inclinación hacia Dios, es a causa de las muchas influencias que se han puesto en acción dirigidas a su mente y corazón. Esas influencias inviten a la lealtad a Dios y al aprecio de la gran obra que Dios ha hecho por él. Es impresionante porque cuando uno lee eso, se acuerda de cuando uno fue llamado por Dios para creer el Evangelio, para conocer al menos que Él existe, para conocer de la Biblia. En aquel momento obviamente uno no sabe nada y no es consciente, simplemente va siguiendo. Pero con el tiempo que uno va teniendo conocimiento y va trabajando este camino con Dios, rememora cómo fueron aquellos momentos y se ve la obra del Espíritu Santo ahí. Y ves que no es algo tuyo, es influencias que te iban llevando hacia un camino y en aquel caso yo acepté y fui adelante. Es impresionante cómo Él es el que te llama, tú no vas a Él, Él te llama y tú decides si seguir o no. Por consiguiente, jamás digamos que podemos arrepentirnos por nosotros mismos y entonces Cristo te perdonará. No, por cierto, es la gracia de Dios la que perdona. Es el favor de Dios lo que nos conduce mediante su poder al arrepentimiento, lo que decíamos ahora. Por lo tanto, todo proviene de Jesucristo, todo pertenece a Él, y uno quiere simplemente dar gloria a Dios. ¿Por qué no responden más cuando se encuentran los unos con los otros en las reuniones? ¿Por qué no manifiestan la influencia vivificante del Espíritu de Dios cuando el amor de Jesús y su salvación les son presentados?
es porque no perciben que Cristo es primero y postrero y supremo, el alfa y la omega, principio y fin, el mismísimo autor y consumador de nuestra fe. No comprenden esto y por ende permanecen en sus pecados. ¿Por qué sucede esto? Porque Satanás está aquí luchando y batallando por las almas de los hombres. Él arroja su sombra diabólica precisamente a través de nuestro camino y lo único que uno puede ver es el enemigo y su poder. Aparten la mirada de su poder y diríjanla hacia uno que es poderoso para salvar hasta lo sumo. ¿Por qué su fe no se abre paso a través de la sombra hacia donde está Cristo? Él ha llevado cautivo a la cautividad y ha repartido dones a los hombres. Él les enseñará que Satanás reclama como su propiedad cada alma que no se une a Cristo. Y es bien verdad, ¿por qué nos enfocamos tanto en los problemas y en lo negativo? ¿Por qué nos enfocamos tanto en la obra de Satanás o lo mal que nos va o que hemos vuelto a caer, etcétera? ¿Por qué no nos enfocamos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe? ¿Por qué no vamos a Él para descargar nuestras cargas, valga la redundancia, sobre Él y hacernos descansar como Él prometió? ¿Por qué no le pedimos a Él el poder? ¿Por qué no aceptamos su justicia y le pedimos a Él el poder para vencer? Primera de Corintios 10:13 nos dice que no hay tentación, que no somos tentados, mejor dicho, más allá de lo que podemos soportar. Cuando se llegue a este punto, si le pedimos, Dios da la salida. Pero tantas veces preferimos caer en la tentación o somos débiles y ni nos acordamos de pedir la salida a Dios y acabamos cayendo. Pero es una promesa. Si en el momento que estamos al límite pedimos una salida a Dios, la va a dar. No nos va a dejar, no va a fallar, no va a dar una salida a uno y a otro no. Con lo cual, tengamos claro eso, no nos enfoquemos tanto en el enemigo, en el gran perdedor, y enfoquémonos en nuestro Creador, el que nos salva hasta lo sumo. Enfoquémonos en Él, pidámosle su poder y andemos conforme a sus mandamientos. Y luego veremos un cambio radical. En nuestra vida realmente estaremos en el camino de la santificación. Nos vemos en la siguiente entrega donde seguiremos leyendo. Ya será la última parte de este maravilloso capítulo, la calidad de nuestra fe. Hasta pronto.